Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de los presentes. Dios bendiga a esta estimada audiencia, amén. Hoy vamos a meditar en el libro de los Salmos, en su capítulo 2, versículo 9. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dios bendiga su santa palabra, bendito Dios, aquí estamos, mi Rey, exaltando tu nombre en esta hora, renunciando al intelecto humano, a todo conocimiento humano en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre, para que te entrones, mi Rey de gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reboces este cántaro con tu presencia, de manera tal de que hables a tus hijos, de manera tal de que hables a la necesidad de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo, a tu creación. Ellos están necesitando de tu palabra, Señor, mi Dios, entrónate mi vida en esta hora para que seas hablando conforme a la necesidad, conforme a tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús, tú que escudriñas la mente y el corazón del hombre, en tus manos está este mensaje. Amén y amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Toda la gloria y la honra sea para el Señor en esta hora. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy es: los quebrantarás con vara de hierro. El Señor hoy está hablando sobre esta vara de hierro a nuestras vidas, ¿ok? Como vasija de alfarero los desmenuzará. Vemos que el Señor está diciendo esto, ¿por qué? Porque ciertamente Dios sabe lo que tú estás viviendo hoy en día, la condición por la que estás pasando en este momento. Dios está hablando a alguien en este lugar y le está diciendo que con vara de hierro lo desmenuzará. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que se guardan fielmente para el Señor, Dios le concederá la victoria. Porque no he visto justo desamparado. Dios va a concederte la victoria de lo que estás viviendo, la situación por la que estás pasando, cómo se han levantado en tu contra. Así como dice este salmo, así mismo como se levantan esos reyes en contra, en unanimidad, conjuntan contra ti, contra tu vida, como el enemigo hace reuniones para levantarse contra tu vida porque ve que eres tropiezo, que le eres de obstáculo. Déjame decirte que Dios está contigo como poderoso gigante, así como está con el Hijo de Dios, así el Hijo de Dios está contigo. Así mismo los tres que son uno, ellos están contigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos están contigo como poderosos gigantes. Mira, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Ponte a ver este paladín Goliat, cómo se levantó contra un ejército. Un solo hombre se levantó contra un ejército. Pero ¿tú sabes qué? Que este ejército tenía miedo ese ejército. Pero se levantó uno ungido. ¿De quién? De Jehová. Ungido por el Padre, quien ungió Dios. No aquel ejército que era liderizado por Saúl, sino aquel que fue ungido de parte de Dios para sustituir a Saúl. Ese se levantó, llegó a aquel lugar enviado por su padre secular, que lo envió dirigido de parte de Dios, para que la gloria de Dios fuera manifestada en quién, en Saúl o en su ejército, para que la gloria de Dios fuera manifestada en este, para irlo, ¿cómo decirte?, entrando en la bendición que Dios había estipulado para su vida, porque este venía con la dirección de Dios a formar parte del reino, que no había sido llamado a hacerlo por los hombres, porque el hombre no esperó el reino de Dios en su tiempo. Pero yo no te vengo a hablar de esto, yo te vengo a hablar de lo que Dios va a hacer en la vida de David. En este momento vemos a David cómo se entrona en Dios y le dice: mira, cómo tú te vas a meter con el ejército de Jehová. Y él identifica a Dios sobre todas las cosas, y Dios le da la victoria. ¿A quién? A David. ¿Quién era David? Un joven muy bello de parecer, que ni siquiera armadura tenía en su cuerpo, porque él no había usado eso jamás, no sabía cómo usarlo, y le venció con una sola piedra que le tiró, con su lanza en la frente. Después vemos cómo agarra la espada de este mismo hombre que era en contra de él y le corta la cabeza. Ahí el ejército se levanta y vence a todo ese ejército que había venido en contra de Israel, a los filisteos. Ahí se crea la canción en donde David y Saúl es mencionado. Saúl venció a 1000, pero David venció a sus 10,000. Y vemos el celo que se le crea al rey Saúl por esta palabra.
Pero déjame decirte que lo que Dios constituye no lo derriba a hombre. Lo que Dios constituye no lo derriba a hombre. Entonces, ese es un ejemplo de esta palabra que Dios ha dicho, que con vara de hierro lo desmenuzarás. Lo desmenuzará todo aquello que se ha levantado en tu contra. Así como Dios peleó por David ese día, su causa, así mismo Dios va a pelear por ti la causa de él. ¿Por qué la causa de él? Porque tú no te diriges. Porque quien se levanta en tu contra es porque tú no te estás dirigiendo por tu propia cuenta. Tú te estás dirigiendo por Dios. A tal manera de causar, mira, un movimiento en los aires, Mandena, Nanamazoco, en los aires. Está dirigida, Manamazoco, Ndiribicaya. Aquellas personas están dirigidas por la presencia de Dios a tal extremo de que hay un movimiento en los aires en tu contra, con el objetivo de derribarte, de destruirte. Se ha levantado un Goliat en tu contra para pelear la causa de los filisteos, pero déjame decirte que Dios es más grande. Que Dios es más grande que el paladín y que todo el ejército que está alrededor de él. Déjame decirte que cuando vinieron contra Eliseo, un solo hombre al lado de su criado Giesi, vino un ejército enorme. ¿Tú sabes por qué? Porque Eliseo era un profeta de Dios y Eliseo, Dios le mostraba, aleluya, ay santo, mi mamá, mi alma te alaba en esta hora. Eliseo, Dios le mostraba lo íntimo que pasaba en la cámara del contrario, de aquel que estaba en contra del pueblo de Israel. ¿Tú sabes qué? Eliseo le decía al rey de Israel, mira, está pasando esto así, así, así. Han dicho esto así, así, así. Vienen contra ti de esta manera. Y déjame decirte que aquel rey decía, pero ¿cómo que en lo íntimo, en donde nos reunimos nosotros, en lo privado, esta información sale? Aquí hay un infiltrado. Déjame decirte que no hay infiltrado de parte de ellos. Es que cuando tú estás en Dios, Dios muestra. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios revela. Cuando tú estás en la unción de Dios, Dios te habla. Aleluya, santo. Dios va se quedará bacaya. Ay, santo Dios mío. Sigue obrando, aleluya. Cuando Dios te revela, tú le eres de tropiezo al enemigo, porque tú estás tú estás revelando lo que a Dios te está mostrando. Dios te está mostrando lo que el enemigo ha pensado en contra del ejército de Israel. En este caso, vemos a Eliseo que eso fue lo que pasó. Y se levantaron en contra de quién, del ejército de Israel. Se levantaron contra el rey, no, se levantaron contra supuestamente el que era chismoso en este caso, porque quien revelaba lo que Dios le mostraba era Eliseo. No se levantaron en contra del criado, se levantaron fue en contra de Eliseo, porque quien portaba la unción era criado o era Eliseo. Déjame decirte que si tú no lo sabes, era Eliseo. Eliseo portaba la doble porción de Elías. Entonces vemos que Eliseo le pide a Dios, Señor, abre los ojos a este para que también vea cuán numerable es el ejército que está alrededor nuestro, que está peleando la batalla por nosotros. Muéstrale. Ahí se le fueron abiertos los ojos a quien, al criado, al que no estaba viendo nada. Y cuando vio ejércitos a caballo, vio aquella presencia gloriosa que era defendiendo la causa de Eliseo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, cuando el criado ve, Señor, pero que hay mucho ejército alrededor, él está viendo el ejército que está alrededor ahora del ungido de Jehová. ¿Qué dijo Eliseo contra aquellos hombres? Señor, por los ciegos, que no vean, vamos a dirigirlo allá al rey para que vea que estos vinieron en contra del pueblo a atacar. Y vemos cómo Dios concedió la petición de ¿quién? Del profeta. Dios concedió la petición de poner ciego a todos aquellos y llevarlos al rey de Israel. Cuando el rey de Israel le pregunta, ¿qué hago? ¿Los mato? No, tú no lo vas a matar, tú vas a agarrar a estos cautivos y los vas a matar también. Dale de comida y mándalo para su lugar con su rey. Y así mismo lo hicieron. Le dieron comida y se fueron. Pero ¿usted cree que ese rey volvió a arremeter contra ellos? Ni loco. Cegó a todo un ejército, a todito lo podía haber matado. Pero ¿tú sabes qué? Que Dios no es así. Dios no es así. Dios es Padre de misericordia. Dios es Padre de misericordia. Y Dios le dio la victoria en ese momento a Eliseo, al profeta. Por cuanto el profeta habló fue palabra de Dios, no palabra de hombre. Cuando tú hablas palabra de Dios, Dios te respalda. Ese es el Dios a que nosotros servimos. Al Dios grande, poderoso, el Dios glorioso. Tenemos el caso también de Elías. Elías cuando fue y dijo la palabra de que no llovería, ¿quién respaldó esta palabra? Dios. ¿Por qué? Porque él no la dijo por su cuenta, porque él no va a ser loco de decir una palabra a la ligera. Dios dijo, no va a llover por el pecado de acá.
Y así mismo fue, no llovió. Por más de 3 años no llovió. Entonces vemos cuando de repente Dios le dice, ve, porque ahora yo voy a hacer llover. Y ahí es cuando Dios lleva a Elías a donde acá y le dice, mira, voy a hacer llover. Ahora sí voy a orar. Dios va a hacer llover. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, porque lo dijo Dios, no porque Él lo dijo, porque Él no hace nada. El hombre natural no hace nada, el que hace es Dios. Y vemos cómo Dios permitió que lloviera. Después de que Dios permitió que lloviera, vemos cómo el profeta le dice acá, trae acá a esos sacerdotes de Baal, vamos a ver quién es el verdadero Dios aquí. Y manda a buscar a los 450 sacerdotes de Baal para que ellos hicieran holocausto delante de Dios. ¿Quién mandó a hacer el holocausto? Papá. Papá mandó a hacer ese holocausto porque papá iba a respaldar a Elías. Porque todos aquellos tenían que morir por la palabra que había sido dicha de ellos, que ellos morirían sobre ese altar. Ahora, ¿de qué pasó? Que esta palabra fue cumplida de parte de Dios. Elías no actuó a la ligera, Elías actuó en base a la dirección de Dios, y vemos cómo Dios permitió de que el holocausto de ellos no prendiera jamás, porque no había Dios ahí que obrara, no había Dios que hablara, no había Dios que hiciera unción, porque hay un solo Dios sobre todas las cosas. El pueblo identificó que había un solo Dios cuando él hizo la obra manifiesta de consumir todo ese altar que había hecho Elías, todo ese holocausto, todo lo que él puso, toda esa agua la consumió, él lamió todo lo que estaba ahí, porque el fuego del cielo descendió y cayó sobre esto con un solo fin, de que se cumpliera la palabra de Dios dicha por el profeta. Vemos palabras de Dios dicha por el profeta, pero ¿cómo se levantan en contra del profeta cuando el profeta habla de parte de Dios? Esto es fuerte, porque ¿qué pasó? ¿Quién se levantó en contra del profeta Elías por haber hecho lo que Dios le mandó a hacer? La esposa de acá, Jezabel, se levantó y dijo que mañana mataría a Elías. Pero dígame quién habló ahí. ¿Habló Dios o habló el hombre? Porque déjame decirte que Elías no murió por lo que dijo ella, que al día siguiente lo matarían. No, Elías sí sintió temor. Elías sintió temor. Elías fue y se escondió, porque él pensaba que era el único profeta que había, el único siervo de Dios que había, y él tenía temor de ellos, de que lo mataran a él, porque era el único que podía predicar de parte de Dios. Y ya Dios tenía reservado, ¿cuántos? 7,000 por ahí. Mira, que no han doblado rodillas delante de Baal. Vemos que sí habían profetas del Señor, sí habían más, pero entonces cuando el proceso lo estás viviendo tú, estás en tu zapato, tú tienes temor. Pero déjame decirte que el que está contigo es más grande. Dios le dijo a Elías, pero Elías, ¿qué tú haces ahí? Come, mi hijo, sal de ahí, sal, vete ya, porque he predestinado a alguien que te va a suceder a ti, vas a tener un sucesor después de ti. Y ahí fue que llamó a Eliseo. Vemos todo lo que Dios hizo, cómo Dios obró. Incluso él fue y ungió rey a personas que iban a sustituir a los reyes que estaban presentes. ¿Por qué? Porque Dios ve las actitudes de los seres humanos. ¿Por qué ese hombre fue y hizo esa locura de ungir a esa gente que ungió? Hasta Eliseo lo ungió. ¿Por qué? Él ungió a esos reyes por eso, porque Dios lo mandó. Y Eliseo le dio la doble porción cuando le dijo que si lo veía, cuando él se fuera, él descendería sobre el manto sobre él al final. Si él lo veía, cuando él se fuera, ¿qué fue lo que le dejó soltar Elías? El manto. Ese manto, esa unción de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, fue la unción que recibió Eliseo. Fue una unción en el Espíritu que recibió él por medio del manto. Cuando él recibió ese manto, él sentía la autoridad de parte de Dios. Pero no era porque el manto tuviera la unción, era porque había una palabra de fe que él tenía que creer. Y al ver, cuando él se fue, que Dios se lo llevó en ese carro de fuego, él vio ese manto descender y lo agarró para él. Él recibió la doble porción de parte de Dios porque creyó de que la unción de Dios había sido entregada a él, porque él vio cuando Elías se fue. Pero es que la palabra ya había sido dicha desde antes de que Eliseo estuviera con Elías. Ya la palabra había sido dicha. Ya Dios había dicho de que quien sustituiría a Elías iba a ser Eliseo. Y vemos que Elías no vio muerte porque Elías se fue en el carro de fuego.
Entonces, ese era un profeta de Dios también. ¿Quién se puede levantar en contra tuya y prevalecer? ¿Quién? Si Dios es contigo, déjame decirte que Dios tiene autoridad para quebrantar, para romper, para restaurar, para edificar. Dios tiene la autoridad para lo que Él quiera, cuando Él quiera, como quiera, donde quiera. Hoy Dios te dice que Él va a obrar. Sobre todo levantamiento humano, Él va a obrar. No te preocupes porque Jezabel venga en tu contra. No. No te dé temor, no tengas, mira, ni un poquito de miedo. Que si el paladín se levantó en tu contra, tampoco tengas miedo porque Goliat no tiene autoridad para vencer el ejército, el escuadrón de Israel, porque Dios ungió a David. Si se levantó Saúl para matar a David por cuanto era el ungido de parte de Dios, porque ya la gracia de Dios se había quitado en Saúl, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Acaso David sintió miedo? David no. David se apartaba porque no quería arremeter contra el ungido de Jehová. Porque él entendía que Saúl había sido ungido de parte de Dios. Pero gracias a los actos de Saúl, vemos cómo la gracia de Dios se le fue quitada. Y venía que un espíritu inmundo a él. Pero déjame decirte que Dios te bendiga, Dios te guarde, porque ¿sabes algo? Dios está contigo como poderoso gigante. Y no importa lo que diga el enemigo, no importa el consejo que hayan creado, no importa todo lo que hayan pensado. Si Dios es contigo, ¿quién estará en tu contra? Si Dios es contigo, ¿quién estará en tu contra? Pregúntate, además, Shekin Niribe Akai. Dilo conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? Si Dios es conmigo, ¿quién está en mi contra? Aleluya. Dilo conmigo, abre tu boca y empieza a decirlo. No importa. No importa que estamos locos, no importa. ¿Qué importa si piensas que estamos locos? ¿Qué importa? Imagínate. Cuando Elías dio la palabra de que no llovería para acaecer un loco. Y no llovió. No llovió. Pero no fue por Elías, fue por la palabra de Dios dicha por medio del profeta Elías. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa si piensas que estamos locos? No importa. Mira, si estamos cuerdos delante de Dios es lo que importa. Porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios va a hacer su gloria maravillosa en nuestras vidas. ¿Y tú sabes por qué? Por la obediencia. Por ser obediente a Dios es que vamos a ver las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Porque Él nos ha dicho que nos va a bendecir, porque hemos sido obedientes a su palabra, porque nos hemos sujetado al pastor de los pastores sobre todas las cosas. Él lo ha dicho y Él lo hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate que el Señor está contigo como poderoso gigante y que Él utilizará todo lo que tiene en su mano para bendecirte y para pelear a favor tuyo, porque los que están contigo son mayores que los que están con ellos. Dios te bendiga.